La Iglesia Wesleyana Amor y Vida presenta Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Bienvenida, amada Iglesia del Señor. Estamos en un nuevo programa de Abriendo las Escrituras, donde nos centramos a estudiar 100% el contenido de la palabra de Dios, la Biblia. Por consiguiente, es un mensaje bibliocéntrico, no es extrabíblico ni antibíblico, es bibliocéntrico. A eso nos mandó el Señor, a aprender y a compartir su palabra viviente que está en el Logos, en la Escritura, aquí en la Sagrada Biblia. He estado tocando algunos temas puntuales sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, como tal, su nombre viene del griego apocalipsis, que significa quitar el velo que antes no dejaba ver. En otras palabras, el Señor, a través del libro del Apocalipsis que le dio a Juan, está desvelando el futuro del hombre y de las naciones. El libro de Apocalipsis está hablando futurísticamente. Estaba compartiendo desde el capítulo 1 cómo Dios, a través de su Hijo, le da una visión a Juan en la isla de Patmos. Él estaba siendo perseguido por causa del testimonio de Jesucristo y se encontraba en esta isla, y Dios le da revelación precisamente a Juan de todos los acontecimientos que iban a venir en el futuro inmediato de Juan, pero también en el futuro que trascendía a nuestros días. En el capítulo 1, del versículo 9 en adelante, el Señor se muestra como la revelación de una visión del Hijo del Hombre, del Cristo glorificado, un Cristo superpoderoso, sobrenatural, cabellos blancos, ojos de llama de fuego, de su boca salía una espada de doble filo, sus piernas eran como de bronce bruñido. En su mano derecha tenía 7 estrellas que simbolizan los ministerios, los pastores de la iglesia. Pero dice que este ser sobrenatural, este Cristo glorificado, se movía en medio de su iglesia. En el capítulo 2 y capítulo 3, el libro de Apocalipsis nos revela sobre las 7 iglesias. 7 iglesias que habían en la época de Juan el Bautista en Asia Menor, pero 7 iglesias que representan los diferentes periodos de la iglesia de Jesucristo a través de los tiempos, desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia Laodicea. En la iglesia de la Odisea, del capítulo 3, nos enseña cómo al finalizar el capítulo 3, del versículo 14 al 22, nos enfoca algunas características de esta iglesia, que es la iglesia contemporánea, la iglesia actual. Y nos muestra cómo el Señor
quiere entrar al corazón de esta iglesia y quiere tener comunión con esta iglesia. Cuando termina el capítulo 3, entra lo que es el capítulo 4. Y en el capítulo 4 nos habla de la adoración celestial, de donde Jesús llama a Juan y le dice, sube acá. Con eso quiere decir que está revelando lo que significa el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Es cuando del capítulo 3 de la iglesia de Odisea viene el Señor, y ahora en el capítulo 4 ya está en el cielo la iglesia de Jesucristo. Y se revela en este capítulo 4 lo que era el trono de Dios. Él está sentado en el trono con semejanza a piedra de jaspe y de cornalina, piedras preciosas. Su presencia se manifiesta de esta manera, pero alrededor de su trono estaban los 24 ancianos que representan a Israel, los 12 patriarcas, y a la iglesia los 12 apóstoles. Estos 24 ancianos son los que representan a Israel y a la iglesia, que ahora está en el cielo. Pero dice la palabra del Señor que frente del trono habían los 7 espíritus de Dios, y cerca al trono de Dios se encontraban 4 seres vivientes que representan la creación, pero también simbolizan a los serafines, que son los adoradores en el cielo a través de la eternidad. Finalizando el capítulo 4, nos introducimos al capítulo 5, donde nos habla de un libro con los 7 sellos, y nos refiere que había alguien sentado en el trono, y el que estaba sentado en el trono, en su mano derecha tenía el libro con 7 sellos, 7 sellos que están atados, que están sujetos, y que en el cielo el ángel dijo, ¿quién puede desatar estos sellos? Y hubo un silencio eterno en el cielo, y hubo alguien que pasó al frente, y dice que ese alguien era semejante al cordero inmolado, aquel que había derramado su sangre preciosa para que nosotros fuésemos reyes y sacerdotes. Por supuesto, era el Cristo de la gloria, Dios en Cristo el Señor. Y Él comienza a desatar los sellos, del capítulo 6. Y hablé en presentaciones anteriores sobre el jinete del caballo blanco. Cuando abrió el primer sello, este jinete representa la aparición del anticristo sobre el nuevo orden del sistema mundial, engañando al mundo con una falsa paz. Antes de este acontecimiento, tenemos que tener muy claro, discípulos de Cristo, la iglesia del Señor ha sido arrebatada al cielo. Compartí también sobre el segundo jinete, el jinete del caballo bermejo, pero
el caballo rojo, que viene a traer guerra y derramamiento de sangre a través de conflictos con armas microbiológicas, armas termonucleares y cibernéticas de destrucción masiva sobre este mundo. Este jinete se revela para destruir lo que es el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Hay que recordar, estudiantes de la palabra, que este es el tiempo de la gran tribulación, donde se manifiesta ya el anticristo como es, subyugando, conquistando ya no por términos pacíficos como el del caballo blanco, con mucha diplomacia, ahora ya al ser descubierto por Israel como no el Mesías que ellos creían, es cuando hay una cruenta persecución para todos sus opositores, por supuesto incluyendo como blanco, como centro, la nación de Israel. A esto se le llama en la palabra de Dios la angustia de Jacob, o el tiempo de los gentiles, donde el mundo no creyente en Cristo Jesús, Dios le da la oportunidad de controlar el sistema y el mundo y la tierra de ese momento en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Y se le da la oportunidad a consecuencia de ¿qué? De que ya la iglesia está en el cielo, la esposa del Cordero, y los que están aquí en la tierra son personas que jamás le dieron en su corazón una oportunidad a ese Dios inmensurable, maravilloso, que vino en Jesucristo, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario en sus corazones. No le dieron oportunidad. Por ende es que aquí en la tierra se manifiesta esta gran tormenta de sangre, de guerra, por medio del jinete del caballo rojo. La historia sangrienta nos cuenta, la reciente del siglo XXI, a comienzos, como Lake Boy y Fat Man fueron las dos bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, allá en el mes de agosto, en los días 6 y 9 de 1945, que causaron gran sufrimiento en millones y millones de familias. Se estima que a finales de los años 45, las bombas habían matado a 166,000 personas en Hiroshima y 80,000 en Nagasaki. Unas 246 víctimas muertas allí, aunque solo la mitad falleció los días del bombardeo, porque la otra mitad fue a consecuencia de la guerra de estas armas. Las otras víctimas murieron por lesiones y enfermedades atribuidas por envenenamiento por la irradiación de estas bombas, de estas armas termonucleares. Hasta el día de hoy, mis alumnos, Iglesia del Señor, continúan las secuelas, los efectos de esta Segunda Guerra Mundial y de estas bombas en los nacimientos de criaturas, de bebés deformes y también de muchos animales deformes, trayendo enfermedades no solamente físicas, mutaciones de miembros de sus cuerpos, bebés con o sin
un miembro de su cuerpo, y con enfermedades en el sistema nervioso, enfermedades psíquicas y también somáticas. Estas son las consecuencias de la guerra, pero allí, en el tiempo de la gran tribulación, cuando este caballo rojo se desate, va a ser mucho mayor, porque se va a manifestar de manera abrupta y poderosa, pero a consecuencia de qué? De que el hombre no reconoció a Dios como el único creador de sus vidas y como el que le da la oportunidad de vivir en esta tierra y de ser bendecido, sino que abrieron solamente sus corazones a lo humanista, a una falsa democracia en el ser humano, pero sin el consentimiento y sin el respaldo de Dios, y las consecuencias son graves, dolorosas, por no atender al llamado de Dios, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida en Cristo Jesús. El tercer jinete del Apocalipsis nos dice, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente, que está en el capítulo 4, que tiene rostro como de hombre, y le decía a Juan: ven y mira. Y miró Juan un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Vemos aquí un caballo negro que simboliza la muerte por inanición, por hambre, por física hambre. Todos aquellos que mueren de hambre se les ve en su tez y en su piel un color oscuro como de tierra negra. Esto lo muestra el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones, en el capítulo 4, verso 8, cuando declara en el contexto que Babilonia, el imperio babilonio, en el año 586, había tomado posesión de lo que era Judá. Jerusalén la había sitiado, la había masacrado, habían violado las mujeres y los niños, los habían asesinado, a los hombres los habían descuartizado. Y en ese contexto de este emperador cruel contra el pueblo de Dios, por desobediencia del pueblo de Dios, vinieron estos juicios. Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, y como efecto de esa conquista hubo muchos muertos por hambre también. Y Jeremías dice en Lamentaciones capítulo 4, verso 8, las consecuencias: oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Mas dichoso fueron los muertos a espada por la guerra de ese caballo y jinete del caballo rojo. Por la espada fueron más dichosos ellos que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y esta es la situación profética que se cumplirá también, como se cumplió allá en el tiempo del profeta Jeremías con la nación de Israel por su desobediencia, también en el tiempo de la gran tribulación por un mundo que ha sido
distraído y ajeno a la voluntad de un Dios que lo que ha querido para los seres humanos es su beneficio, pero que se han alejado, esquivos, solamente buscando el pecado y la idolatría. Ahora, este jinete del caballo negro tenía una balanza, dice Juan, en la mano. Este color negro es el color de la desolación y el hambre como consecuencia de la guerra. Pero tenía allí una balanza, porque Él va a controlar todo tipo de alimento y todo lo que se venda, como lo declara más adelante Apocalipsis capítulo 13, versículo 17 en adelante, que dice que todo aquel que quería comprar o vender tenía que tener el número de la marca en la mano derecha y en su frente. Y aquí este jinete del caballo negro tenía una balanza, era el que pesaba el alimento, el que medía el alimento a los que estaban allí, que habían quedado de la guerra, del dolor y del sufrimiento, y ahora habían entrado en el hambre. Ahora recordemos siempre que este es el tiempo de la gran tribulación para aquellos que se quedaron del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que hoy, mi querido discípulo de Cristo, debemos aferrarnos y estar en una relación y una comunión íntima con el Rey de los Reyes, Jesús de Nazaret, porque Cristo viene pronto por una iglesia. Y después se desata todo este martirio sobre este planeta Tierra por estar ajenos, distraídos de la perfecta voluntad de Dios. Ahora, el juicio de Dios ha descendido sobre la tierra, castigando la desobediencia, del pecado y de la idolatría. En el versículo 6 dice la palabra del Señor: y oí una voz en medio de los 4 seres que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Mi querido discípulo, mi querido amigo, que le llama la atención por el Espíritu Santo de escuchar estos temas, los planes de Dios se cumplirán y se cumplen con base a la determinación del hombre que ejerce su libre albedrío, escogiendo su propia voluntad sin la aprobación perfecta de la voluntad de Dios. Todo esto viene por voluntad humana. Una disciplina, un juicio de Dios no viene porque Dios es malo, no, nunca. Es por decisión del hombre de escoger su propia voluntad, y esto es lo que ha escogido: vivir hasta este entonces sin Dios. Y dice la palabra de Dios que oyó Juan la voz del que estaba sentado en el trono, sí, porque estaba la voz de Dios allí, y le estaba mostrando en medio de los 4 seres vivientes lo que estaba pasando. Dice: 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo por 1 denario. Es el suficiente trigo para alimentar a un hombre con apetito moderado. 1 denario era el salario de un jornalero en la época del Señor Jesucristo. Dice: y 6 libras de cebada por 1 denario. Aquí ahora baja del trigo a la cebada, porque la cebada era el alimento de los pobres,
el más barato e incluso el que se podía dar con mayor facilidad por menos dinero. Y en aquel tiempo eso va a suceder. Se va a vender lo básico, pero para aquellos que estarán marcados en el nuevo orden del sistema mundial dirigido por el anticristo y sus ministros. Pero dice esta voz a Juan, al jinete más exactamente a través del mensaje de Juan: pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí hay 4 productos, que es el trigo, la cebada, el aceite y el vino, que eran los alimentos básicos en Palestina y en Asia Menor. No dañes ni el aceite ni el vino. Quedaba el aceite del vino porque ¿qué iban a preparar si no había nada para preparar con el aceite? ¿Y quién se iba a emborrachar si no tenían ni qué comer? Ahora, mis queridos discípulos, a través de los siglos, a través de los tiempos, ha habido siempre hambruna. Desde el tiempo que salió el patriarca Jacob de Canaán, cuando hubo hambre en la época de su hijo José, cuando estaba gobernador en Egipto, cuando él fue el que administró las bodegas, las finanzas de Egipto, y fue desde ese tiempo, 3.500 años antes, como Jacob y su familia es albergado, es recibido por su hijo allá, porque había hambre en toda la tierra. Hay millones, en el día de hoy hay millones de personas al borde de la hambruna en un mundo de abundancia. Qué triste. La gente en la actualidad está muriendo por hambre. Los niños, las mujeres, las familias. Mientras se vende comida en los grandes supermercados, en las grandes superficies para animales, bien costosa, hay en diferentes lugares, incluyendo a nuestra nación Colombia, en La Guajira, en el Chocó, gente, niños y familias muriendo por desnutrición, por inanición. En Somalia, en el año 2011, sufrió una hambruna terrible que mató 260.000 personas en este país. Etiopía, en los años 1984 al 85, murieron por hambre, por los conflictos que había allí, 1 millón de personas por hambre. En la China murieron entre 10 y 20 millones cuando subieron a Mao Zedong a finales de los años 1950, el comunismo, hubo hambre. En España, en los años 1939 a los años 1945, 200.000 personas murieron de hambre en la posguerra civil española. En el tiempo del jinete del caballo negro será el clímax de muertes por hambre en un mundo difícil a consecuencias de las guerras, de las epidemias y de gente que ha salido corriendo de los campos, se ha metido allí a las ciudades en huecos, debajo de las peñas se han escondido y ya no hay quien cultive. Y por eso que
en el tiempo del jinete del caballo negro habrá muchas muertes por hambre. Recordemos, mis queridos amigos, discípulos del Señor, en abriendo las Escrituras, que los juicios de Dios sobre esta tierra serán en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Ahorita hay tribulaciones, hay angustias. Estos son principios, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, estos son principios de tribulaciones. Pero esta tribulación y esta gran tribulación vendrá sobre la tierra a través de estos jinetes para quitar la paz, quitar la tranquilidad de los hombres y derramar juicio sobre la tierra de aquellos que gustaron del pecado y de la idolatría, que nunca hubo en su corazón un lugar para que reinase en ellos el Señor Jesucristo, el autor de la vida. Tiempo de los gentiles, donde Dios permite el gobierno de personas no temerosas de Él, porque vendrá juicio después de ellos haber gobernado sobre la tierra de parte del cielo. Y también la angustia de Jacob, porque el eje y el centro, la mira está siendo la nación de Israel, esa nación que avasalló, golpeó, rechazó, crucificó a Jesucristo en la cruz del Calvario, que no aceptaron al verdadero Mesías y sí aceptaron a este Mesías falso que vino en este jinete del caballo blanco, que lo montaba este hombre que tenía un arco pero sin saeta y que salió venciendo para vencer, que creyó en él, pero que ese no era el verdadero Mesías. A la nación de Israel viene un juicio terrible a consecuencia de no abrir su corazón a Jesucristo, y también aquellos gentiles que se quedaron aquí, que nunca jamás abrían sus vidas para Jesús. Esto es lo que Dios nos ha enseñado sobre estos tres primeros jinetes. El jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo y el jinete del caballo negro. Pero viene todavía otro jinete. Pero en la próxima reunión, en el próximo estudio, en abriendo las Escrituras, estaré compartiéndoles sobre estos hechos que vienen sobre este mundo y que necesitamos nosotros como hijos de Dios en tiempo de epidemia hablarle a la gente que vienen cosas peores sobre esta tierra y que la solución, la respuesta para los problemas sociales no están en los hombres, sino están en Dios. Y Él viene a dar respuesta como Rey de Reyes y Señor de Señores, juzgando todo sistema político, juzgando las naciones también, y viene a traer Él, el Rey de Reyes, el que está escrito y comunicado a través del mensaje de la Biblia, paz sobre esta tierra, en un reino milenial de justicia social, de equidad, de amor, donde todos los derechos se respetarán, donde nadie morirá de hambre, ni de guerra, ni de armas, porque serán colocadas como asadones
para labrar la tierra, como picas y palas para labrar los campos para que haya muchos alimentos. El próximo jueves, Dios mediante, a las 7 de la noche, estaremos juntamente con ustedes en un día tan especial como hoy. Que mi Dios les bendiga y prediquemos. Jesucristo viene pronto. Dios les guarde. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.